Mi madre intentó en secreto dar en adopción a mi bebé para que no robara la atención de la boda de mi hermana, pero eso llamó la atención de la ley y ahora la condenaron. Así que mi hermana se va a casar a finales de este año y yo di a luz a mi hijo hace unas 3 semanas. Todo el mundo estaba feliz por esto, excepto mi madre, y ni siquiera me sorprendió porque para ella nada es más importante que su querida bebé, y esa resulta ser mi hermana menor. Obviamente, me quedé embarazada hace un tiempo y mi hermana se comprometió con su novio de 3 años cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Y cualquiera que entienda las matemáticas sabría que para cuando mi hermana se casara, yo ya habría dado a luz al bebé. Habría sido una cosa si mi hermana fuera el tipo de persona que quería una boda pequeña y la planeara rápido, pero ella quería una boda elaborada y grandiosa, lo que obviamente tomaría mucho tiempo. Y ella y su prometido habían sido bastante claros con eso desde el principio. Pero aún así, un par de semanas después de su compromiso, mi madre apareció en mi casa toda preocupada y esas cosas y me dijo que quería que hiciera algo con mi embarazo porque no quería que molestara a mi hermana. Mi hermana y yo no somos cercanas en lo más mínimo. Es una niña mimada y desde que mi padre falleció hace un par de años, no hemos tenido contacto. La única razón por la que incluso seguí en contacto con mi madre después del fallecimiento de mi papá fue porque le había prometido que cuidaría de ella porque él no creía que mi hermana fuera capaz de hacerlo. Simplemente no era lo bastante responsable. Y aunque mi hermana siempre había sido la favorita de mi madre, yo había intentado lo mejor que podía para mantener una relación con ella. Hasta hace poco cuando apareció en mi casa para decirme que mi hermana se había comprometido y se iba a casar. Pensé que solo había venido a compartir la buena noticia conmigo, pero luego siguió diciéndome que como yo iba a dar a luz cerca de cuando ella se casaba, eso le quitaría protagonismo, porque obviamente un bebé en una escala de valores es más importante que una boda. Ni siquiera entiendo de qué iba eso y le dije que estaba siendo paranoica innecesariamente, porque en primer lugar no era como si la gente fuera a saltarse su boda porque yo había tenido un bebé o lo que fuera. Ni siquiera iba a ser invitada a su boda, ya que ella tampoco había sido invitada a la mía, porque no somos amigas, prácticamente serían 2 eventos que no tendrían relación alguna. Creo que estaba siendo pragmática con esto y tenía mucha razón. Ni siquiera estaría allí, ella o mi madre no tendrían nada de qué preocuparse, y no soy una celebridad, así que estaba bastante segura de que incluso en su boda nadie estaría hablando de mí ni de mi bebé. Pero, ¿crees que estaría sentada aquí escribiendo esto siendo madre primeriza reciente? Si mi madre fuera una criatura razonable e inteligente, no. Mi madre es sacada de uno de esos libros de avistamiento de pie grande, ovnis y políticos honestos. Pensé que era una locura y tuvimos una gran pelea en donde le dije, te marchas de mi casa y no volvimos a hablar más. Me sentí mal por romper mi promesa a mi padre, pero como 5 segundos. Luego se me pasó porque obviamente ella estaba actuando como una madre con derecho y yo en ese momento estaba embarazada y bastante irritable. Creo que en ese momento tuve algunas fantasías de venganza donde la golpeaba con mi embarazo. Culpa a las hormonas, pero también a que mi madre puede ser desesperadamente idiota. Así que su idiotez causó que ella no haya estado presente para nada desde entonces. Solo hemos sido yo, mi esposo y su familia cuidando del bebé desde que él nació. Y mi madre ni siquiera estuvo allí para el nacimiento del niño. No se le informó, tampoco hizo intentos. Así que por todas estas cosas no teníamos absolutamente ningún contacto y yo estaba bien con eso. Pero entonces me llamó hace un par de días y cuando no contesté al principio, empezó a mandarme mensajes frenéticamente y me dijo que contestara la llamada porque tenía que hablar conmigo sobre algo muy importante que había ocurrido. Era evidente que tenía malas noticias que compartir conmigo y yo realmente no quería hablar con ella. Pero entonces seguí pensando en la promesa que le había hecho a mi padre y decidí contestarle. No quería llegar al cielo y que mi padre me esperara, diciendo, ¿recuerdas cuando me prometiste cuidar a tu madre? Pero luego, cuando llamó para contarte que murió una tía y tú no estuviste presente, rompiste tu palabra y ahora no podrás vivir en mi megamansión en el cielo, en la misma manzana que Jesús. Lo siento, mi cabeza funciona así a veces. Ojalá diría que son las hormonas, pero ya di a luz y no creo que las hormonas sean tan poderosas. Además, mentiría si dijera que antes de quedar embarazada fuera diferente. Me alegra mucho haberlo hecho porque así fue como descubrí que está en problemas legales porque intentó dar a mi bebé en adopción sin nuestro consentimiento y la agencia de adopción hizo su trabajo.
No fue a una organización rusa que se dedica a traficar órganos y armas y en sus ratos libres para hacer un dinero extra a fin de mes, realiza adopciones ilegales de bebés. Era un caso de fraude y tergiversación porque al parecer ella había contactado a una agencia de adopción y afirmó falsamente que tenía un poder legal, ya que tanto mi esposo como yo éramos adictos y habíamos sido declarados no aptos por el tribunal para cuidar de nuestro bebé. Bueno, los papeles estaban, ¿cómo decirlo? Sí, firmados por ella. Así que ahora, como cuidadora legal del bebé, había decidido darlo en adopción. Pero no tardaron mucho en darse cuenta de que toda la documentación legal que había proporcionado era falsa. Tampoco tardaron mucho en llevar esto por la vía legal y básicamente me estaba llamando porque estaba asustada por lo que estaba a punto de pasar después. Ellos le habían informado que iban a tomar acciones legales contra ella y que recibiría la notificación en un par de días. Pero antes de que ellos pudieran averiguar cómo contactarme e informarme, ella decidió contármelo ella misma para que yo pudiera ayudarla de alguna manera. Lloraba por teléfono y me rogaba que la ayudara, pero apenas podía entender cómo podía esperar que la ayudara cuando había hecho algo tan horrible legal. Podía entender que quisiera que mi hermana tuviera todo ese protagonismo, pero llegara al punto de intentar dar a mi bebé en adopción, eso era simplemente asqueroso. Y creo que también fue bastante estúpido, porque de esta manera solo va a atraer más atención hacia mí, porque ahora también planeo demandarla. Después de que me explicó la situación, simplemente colgué la llamada porque ya no tenía nada que decirle. No me sentí mal por ella en absoluto. De hecho, pensé que se merecía esto y cosas peores. Por supuesto, más tarde, la agencia de adopción se puso en contacto conmigo para informarme de lo que estaba ocurriendo y para que yo pudiera hacer lo necesario. Ya había hablado con mi esposo después de la llamada de mi madre y después de que la agencia de adopción también nos contactó. Los dos decidimos que también íbamos a tomar acciones legales contra ella, porque no quería que por alguna fortuna del destino ella se quedara sin consecuencias legales. Así que hablamos con un abogado un día después y en cuestión de pocos días habíamos presentado la demanda civil contra ella. Los procedimientos contra ella van a comenzar pronto, pero dada la gravedad de la situación, también se han presentado cargos criminales contra ella gracias a la agencia, así que hay poco o ningún margen para la mediación. Lo mejor que puede esperar es un acuerdo extrajudicial o tal vez un acuerdo de culpabilidad por los cargos criminales, pero aún así podría enfrentar tiempo en la cárcel. De todos modos, está bajo arresto domiciliario ahora mismo, pero todavía puede contactarme y por eso me ha estado enviando correos electrónicos uno tras otro, rogándome que la ayude de alguna manera. Al menos ha estado disculpándose y diciéndome que simplemente se dejó llevar porque estaba muy molesta con mi decisión de no ocultar a mi bebé y mi embarazo por el bien de mi hermana, pero obviamente sabe que fue algo muy retorcido de hacer y está realmente arrepentida. Esto no es nada, tendrá mucho tiempo para estar arrepentida cuando las consecuencias la alcancen. Edición, no sé por qué lo hizo, no sé qué esperaba conseguir. Trato de no pensar mucho en ello por mi propia paz mental. Pero lo he pensado y nada tiene sentido. Es decir, no es como si la agencia de adopción viniera y se llevara a mi bebé en mitad de la noche dentro de un costal. Me preocupa si en algunos escenarios de la cabeza ella pensaba que el final sería yo sin mi bebé, llorando de rodillas y con mis manos levantadas al aire. Creo que todos, incluyéndome a mí, pensamos que el final será de ella en una celda y con mucho menos dinero. Actualización 1. Para quienes preguntaron, no voy a retirar la demanda civil contra ella. Se merece esto y más. Ella se lo buscó, y no voy a echarme atrás solo por la promesa que hice, porque llore mucho o porque sea una frágil ancianita que no merece pasar por esto. En especial eso último, está más cercana a una criatura mitológica de varias cabezas que a algo frágil. Lo único frágil es su inteligencia o la falta de ella. Mucha gente me ha criticado por siquiera molestarme en cumplir esa promesa durante tanto tiempo, cuando era tan evidente que a mi madre no le importaba nada de mí. Pero no sé si ustedes alguna vez han perdido a un padre. Eso pesa mucho y mi padre sí era muy importante para mí, así que esta fue literalmente una promesa que le hice en su lecho de muerte. No sé los demás, pero eso no es algo que pueda tomar a la ligera y por eso he estado soportando a mi madre durante tanto tiempo. Pero también hay un límite y creo que mi padre estará bien con esto. De todos modos, ahora que he tomado una decisión, nada puede hacerme retroceder e incluso mi esposo cree que tomé la decisión correcta. Ni siquiera estoy pidiendo mucho dinero.
Solo quiero que me pague lo que he gastado en ella durante los últimos 2 años, porque he estado cuidando de ella, ya que mi hermana no gastaría ni un dedo con acento agudo en ella. Para ser justa con ella, tampoco gasta dinero en nadie aparte de sí misma, así que no es muy sorprendente. Y probablemente esa sea la razón por la que mi padre me pidió que estuviera ahí para mi madre, pero no creo que él pudiera haber previsto algo como esto en ningún momento del futuro. Estaba al tanto de su favoritismo y por eso lo compensaba, pero no creo que esperara algo así. Estoy segura de que me perdonará por esto y todos podremos vivir cerca de Jesús cuando me vaya al cielo. También lo pensé bien, que ella tenga que devolverme el dinero que me debe no va a costarle todo. Por eso estoy cubierta y no estoy siendo una mala samaritana aquí. Ahora bien, no puedo asegurar que los abogados caigan en esa categoría. Bueno, supongo que he hecho lo que pude. Ahora es momento de que se enfrente a esas. Solo he vuelto porque quería hacerles una pregunta. ¿Creen que los abogados demandándolas y los cargos con prisión puedan opacar la boda de mi hermana? Recordemos, mi madre comenzó esta cruzada exactamente por ese motivo. Actualización 2. Así que han pasado unas semanas desde mi última actualización y actualmente estamos en proceso de mediación, ya que todos quieren resolver la demanda civil fuera de los tribunales. Hasta ahora no ha ido bien y hemos tenido que terminar cada sesión después de un rato porque mi madre se pone demasiado emocional y empieza a gritar, llorar y esas cosas. No sé si esa es su estrategia o si realmente está perdiendo el control. Sea cual sea el caso, solo está retrasando lo inevitable y no creo que se dé cuenta de que no hay salida para ella. Mi tío también se ha puesto en contacto conmigo para intentar convencerme de que me eche atrás y me ha dicho que la cantidad que estoy exigiendo como acuerdo es demasiado grande e injusta. También mencionó el hecho de que ella fue quien me crió desde que era un bebé y que es muy desagradecido de mi parte no perdonarla por un pequeño error estúpido. Error estúpido. Error estúpido es traer helado de chocolate cuando me gusta el de vainilla. Ella literalmente creó documentación falsa para intentar dar en adopción a mi hijo. Me encantaría saber qué piensa mi tío de Hitler. Ups. Lo siento, creo que invadí Polonia. Todo fue premeditado y esa es la parte aterradora. No porque hubiera tenido que dar en adopción a mi bebé, sino por el resto de cosas que hubiera intentado si no hubiera tenido consecuencias por esto. Y cuanto más pienso en la situación, menos ganas tengo de perdonar. Y siento que ninguna cantidad de dinero podrá compensar jamás lo que hizo. Al menos estoy siendo lo bastante amable como para exigir solo lo que he gastado en ella hasta ahora y ni un solo dólar más. Obviamente eso no está mencionado en ninguna parte de los documentos, así que él no lo sabría. Pero incluso cuando se lo mencioné, siguió diciéndome que era extremadamente injusto de mi parte hacer eso. Le dije que si tanto le importaba a su hermana, entonces quizá debería sacarla del problema ofreciéndose a asumir él mismo el costo del acuerdo y los abogados, y así podríamos terminar con esto mucho más rápido. Y ahí fue cuando empezó a gritarme y esas cosas, llamándome un insolente y que no respeto a mis mayores. Le respondí con la misma moneda, que no eran mis mayores, porque se comportaban como niños menores que mi edad, terminando la llamada porque claramente no tenía sentido seguir hablando con él. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede llegar a defenderla ahora mismo, dadas las circunstancias. Bueno, he visto gente aquí en Reddit, pero entre tantos comentarios que recibí, era lógico que algún loquito del lado de mi madre apareciera. Cambiando de tema, por un lado tengo a mi tío y por el otro tengo a mi hermana que ha sido insoportable desde que se enteró de la demanda contra nuestra madre. No sé qué pensaba de mi bebé opacando su boda. Pero ahora le molesta toda la situación legal con mi madre si lo hace. Le recomendaría desinvitarla de la boda, pero ese también es otro problema porque seguro para mi hermana la gente preguntaría por qué su madre no está el día que se casa. En mi boda no hubo problema. Todas las personas bailaron, cantaron y bebieron sin la porquería esa. Al menos mi tío tuvo el valor de venir a hablar conmigo directamente. Ella ha estado hablando a mis espaldas con todo el mundo que conocemos y así es como todos en la familia han podido enterarse de la demanda y esas cosas. Gracias, me ha ahorrado el trabajo. Ni siquiera entiendo cómo alguien puede ser tan estúpida y egocéntrica, pero bueno, es mi hermana, así que no es muy sorprendente. Después de todo, es la verdadera hija de mi madre. La buena noticia para mi madre y también para mi hermana es que mi bebé no será la noticia del año como ella lo consideraba. La noticia del año ahora es ella con posibilidad de ir a la cárcel,
el dinero que perderá y la estupidez que cometió. Si logran una condena, esta será la noticia familiar y entre amigos del milenio. Ya sabes cómo va el dicho. Ten cuidado con lo que deseas. Odio admitirlo, pero desde un punto de vista de chismes es bastante escandaloso. Y si yo misma no estuviera involucrada directamente en esto, probablemente también lo habría encontrado bastante jugoso. La verdad es que no soy de las personas que quieren estar en el medio de estas cosas, pero al menos no estoy recibiendo consecuencias por esto. Suena un poco vulgar decirlo en voz alta, pero esto es karma del bueno, de ese que te mete un puño entero por el trasero y te hace girar como un molino de viento. Actualización 3. Mi madre aceptó nuestros términos y yo me alejo de todo el asunto de forma directa. Recibiremos el dinero del acuerdo, pero aparte de eso, ella sigue en juicio por sus cargos criminales ahora mismo. Ella y su abogado están haciendo todo lo posible para sacarla de esto sin tiempo en prisión, pero por ahora se ve bastante sombrío. Por lo que sé, la fiscalía ya me pidió que testificara y también a las personas de la agencia de adopción, así que veremos cómo va eso. Aparte de eso, incluso mi hermana y un par de personas más de la familia que son cercanas a nosotros también han sido contactadas. Han pasado un par de semanas desde nuestra última actualización y hasta ahora las cosas han ido bien para nuestra familia. Incluso logramos hacer una escapada corta de fin de semana con nuestro hijo para que pudiéramos ir a ver a sus bisabuelos. No me refiero a mis abuelos, ellos ya no están, pero por suerte los abuelos de mi esposo todavía están vivos. Y cuando fuimos a verlos y hablamos con ellos sobre todo lo que estaba pasando en nuestra familia, me dijeron que no descanse hasta que mi madre no vea la luz del día. Suena cruel, pero ellos crecieron en una época que cuando te metías en los asuntos de otros recibías un disparo. Así que eso me hizo sentir considerablemente mejor con todo, por la parte del cambio de ambiente, no por lo de disparar gente. Por eso, cuando regresé, empecé a sentirme muy renovada. También haber llegado a un acuerdo me ha quitado un estrés tremendo porque no estaba esperando con mucha alegría esas mediaciones. Meter mi mano en el triturador de basura era más emocionante. En las últimas 2 sesiones con nuestros abogados, probablemente se dio cuenta de que gritar y terminar nuestras sesiones no iba a mejorar nada y eventualmente acabaría yendo a juicio. Y eso probablemente terminaría aún peor para ella. Así que probablemente, por consejo de su abogado, decidió comportarse y dejar que su abogado hablara por ella. Además estaba dividiendo su atención y tiene cosas más importantes de las cuales ocuparse. Perder un poco de dinero no es comparable con ir a la cárcel. Mi tío y mi hermana siguen pensando que yo estoy mal y mi madre es una pobre mujer en desventaja, pero eso apenas me importa porque no es como si tuvieran personas de su lado en esto. Actualización 4. Estamos a un poco más de un mes desde mi última actualización, donde mi madre había aceptado mis términos. Y hace un par de semanas finalmente llegó el dinero de nuestro acuerdo. Vamos a apartarlo para el futuro de nuestro hijo porque podemos arreglarnos sin ese dinero ahora mismo. Estamos bastante felices con eso, porque de todos modos ese era el dinero que se nos debía, ya que eso era lo que yo había estado gastando en mi madre durante los últimos 2 años después de que mi padre falleció. Mi hermana sabe eso, pero a pesar de eso, apareció el otro día y empezó a acusarme de arruinar su boda, porque aparentemente nuestra madre le había prometido que pagaría parte de la boda y ahora ese dinero está en mi cuenta. Y ahora, como yo la había demandado y robado, entre comillas, todo el dinero que tenía, nuestra madre ya no podrá cumplir con eso. Entonces, debía ser yo quien le pagara con ese dinero la parte de la boda, porque ya había mostrado mi punto y el dinero no lo necesitaba. Mi hermana pensaba que solo lo hice para humillarla, que el dinero no valía nada para mí. Noticia de última hora para ella. El dinero sí me importa y no se lo iba a dar a ella. Tal vez si hubiera actuado como alguien normal en todo esto, las cosas serían diferentes, pero mi hermana es todo menos normal. Yo tampoco es que sea normal realmente, pero mi hermana es como mi madre maligna. Hablamos un poco en la puerta de casa porque me negué a dejarla entrar y en el segundo en que empezó a gritarme, cerré la puerta de golpe. Ya estaba bastante ocupada con el trabajo porque aunque estaba de licencia por maternidad, seguía intentando hacer algunas cosas desde casa para no sentirme aburrida. No es que ser madre y cuidar un bebé me aburra, pero lo único bueno que ha pasado en todo este tiempo es que mi bebé básicamente se comporta muy bien, apenas llora, come bien y duerme bien. Dios es un ángel, nada parecido al demonio que está por casa y visitó mi puerta.
Volviendo a mi hermana, cuando cerré la puerta, ella no entendió la indirecta y siguió parada afuera gritando que debía hacer lo que era justo. Decidí mostrarle lo que era justo al llamar a la policía. En cuestión de unos minutos aparecieron y le dieron un trato más que justo. Y mientras se la llevaban, empezó a maldecirme tan fuerte que incluso los vecinos, que probablemente habían estado mirando desde detrás de las cortinas hasta entonces, salieron realmente a ver qué estaba pasando. No estaban preocupados, sino que pensaban que esto no se lo iban a perder. Por desgracia para mi hermana, decidió también decir algunas cosas amenazantes para mi hijo y para mí enfrente de todos los vecinos y enfrente de la policía. Ya sabemos de quién obtuvo la inteligencia. Ahora tenemos suficiente para una orden de restricción contra ella. Lo siento para los vecinos chismosos. Ahora no tendrán más avistamientos de lunáticas por el vecindario. A ver si hacen una por el equipo ahora y ellos tienen sus propios dramas familiares. Así el resto también disfrutamos con los chismes ajenos. Ahora que lo pienso, ella no solo sabe dónde vivo, también conoce todas las demás formas de contactarme. Y si se propusiera intentar hacerme sentir incómoda, lo lograría fácilmente, con o sin orden de restricción. No digo que vaya a seguir adelante y hacer lo que sea con lo que me amenazó, pero incluso. Aparte de eso, hay otras formas de intimidar a una persona. Mi esposo ya había mencionado la idea de mudarnos, estar más cerca de sus padres y tener un cambio de aire. Ya había estado planeando cambiar mi número de teléfono y otra información de contacto para que la gente no pudiera contactarme sin tener primero una buena relación conmigo. Pero si ya estaba inclinada por su idea, ahora con esta epifanía mientras escribo, me siento más segura de hacerlo. A mi esposo le ha ido bien por su cuenta y si lo necesitamos simplemente podemos pedir ayuda a mis suegros también. Pero definitivamente nos mudaremos y definitivamente también solicitaremos una orden de alejamiento contra mi hermana porque claramente está desquiciada y no quiero que vuelva a aparecer frente a mi cara. Honestamente, estoy realmente cansada de todo, pero mi esposo y mi hijo son las únicas personas que me mantienen adelante y motivada para hacerlo mejor. No creo haberlo dicho lo suficiente, pero estoy realmente feliz y soy afortunada de haber encontrado una pareja que me entiende tan bien y diría que soy bastante afortunada de que incluso su familia haya estado a mi lado durante todo esto. Para ser franca, después de que mi papá falleció, fueron principalmente mis suegros quienes estuvieron ahí para mí, incluso más que mi propia madre. Y sé con certeza que no todo el mundo tiene la suerte de tener unos suegros tan maravillosos, así que también estoy muy agradecida con ellos. Han sido un par de meses realmente desordenados y agotadores, y solo espero de verdad que esto llegue pronto a su fin. Actualización 5. La semana pasada finalmente salió el veredicto del juicio de mi madre y fue condenada por todos los cargos. Como es su primera infracción, tendrá que pagar una multa enorme como restitución tanto a la agencia de adopción como a mí, junto con varias horas de servicio comunitario. Ha podido evitar el encarcelamiento, pero sí tiene que asistir a tratamiento de salud mental ordenado por el tribunal y a un centro de rehabilitación, ya que su abogado hizo parecer que había estado pasando por algunos problemas psicológicos. Me pregunto, ¿solo algunos? Ya no estoy en contacto con ella y no lo he estado desde que aceptó los términos de nuestra demanda civil y llegamos a un acuerdo. También porque hemos puesto una orden de alejamiento para ella. También logré conseguir una orden de alejamiento contra mi hermana poco después de mi última actualización. Así que esa es otra victoria para mí. Actualmente estamos en el proceso de mudarnos de casa y es un poco estresante, pero bueno, podemos manejarlo y especialmente con el dinero que está por llegar ha sido un gran alivio para nosotros. Así que quizá no necesitemos pedir ayuda a mis suegros en absoluto y ni siquiera necesitaremos tocar el dinero del acuerdo que habíamos decidido apartar para nuestro hijo. Así que todo ha terminado funcionando a nuestro favor. Y aunque mi madre tuvo suerte legalmente, no ha tenido tanta suerte en su vida personal. He estado escuchando muchos chismes e incluso me han enviado capturas de pantalla de la publicación reciente de mi hermana en redes sociales. Ella ha condenado todo lo que su madre ha hecho hasta ahora, llegando incluso a afirmar que no tenía conocimiento de nada de esto hasta hace poco y que no está de acuerdo en absoluto con el comportamiento de su madre y que cree que merece ser condenada. Eso es algo que estuvo diciendo luego de su arresto en mi casa. Creo que lo vio como un mecanismo para que su prometido no cancelara la boda, pero a pesar de eso, la boda no sucedió o yo no he visto fotos o lo que sea. Estoy 100% segura de que fue cancelada,
No faltaban motivos, pero además mi hermana es de esas personas que hacen todo a lo grande para mostrarlo al mundo. Así que no ver fotos o algo así en mis redes sociales, al menos de personas que tenemos en común, me parece sumamente extraño. Por la orden de alejamiento, no podemos tener contacto entre nosotras, así que tampoco he podido preguntarle. Tampoco es que quisiera, es bastante triste para mi madre, pero bien merecido y no me siento mal por ella en absoluto. Ahora que me estoy mudando, no voy a tener nada que ver con estas personas y realmente no puedo esperar a estar alejada. Actualización 6. Solo quería hacer una actualización después de tantos meses, incluso años, de mi última publicación. Me da cierto placer escribir esto porque estoy alejada y ahora me encuentro en otro momento de mi vida. Con el segundo bebé en camino, no he podido evitar pensar que este embarazo y nuevo nacimiento lo hago desde un lugar de paz. En primer lugar, si estoy embarazada y estamos completamente mudados, lejos de la influencia de mi madre o de mi hermana, esta nueva dirección la conocen pocas personas, pero tampoco es una casa mágica que se hace invisible si no conoces la palabra secreta. Puede que ellas no la conozcan o me hayan dejado en paz, pero cumple el mismo propósito. Sobre mi hermana tengo algunas cosas que algunos, como ustedes, que tienen alma de chismosos, sabrán apreciar. Estaban en lo cierto sobre que la boda se canceló, pero no los motivos exactos. No mucho después de mi anterior publicación, alguien me confirmó que la boda había sido cancelada. Como ya lo sospechaba, seguí con mi vida, pero hace un tiempo, tal vez unos meses, alguien me dijo los verdaderos motivos. No fue por mi madre o por el arresto de mi hermana, sino porque su prometido estaba usando la distracción de mi drama familiar para serle infiel. Mi hermana lo descubrió, canceló la boda y decidió dejar de sufrir más humillación pública. De hecho, desactivó sus redes sociales y por eso tampoco recibía demasiada información cuando no había confirmado que la boda estaba cancelada. No nos teníamos agregadas, pero al menos una publicación debería haber llegado a mí de manera indirecta. Mi hermana tenía todo público, así que cualquier comentario o me gusta de persona en común hubiera hecho el trabajo. Mi madre estaba haciendo su trabajo comunitario cuando se cayó, fisurándose la cadera y quebrándose una pierna. Quiso demandar al Estado, pero había cámaras en el sitio porque allí iba gente cumpliendo una orden del juez y lo perdió. Luego sé que le lloró a mi hermana que la ayudara, que la cuidara, pero ella le dijo que ni de broma. Creo que mi tío se ocupó un poco de ella, visitándola y esas cosas, pero mi tío tiene su propia familia de la que ocuparse, así que mi madre se quejó de eso durante un tiempo. Al no tenerla en redes sociales, hay muchas cosas que no he visto, pero tuvo un periodo de muchas publicaciones sobre padres adultos siendo descuidados por sus hijos y esas cosas, hasta que finalmente desactivó las redes sociales. Y eso es, señoras y señores, la actualización de mi historia.